Hola, buen día nuevamente con ustedes a través de esta transmisión por YouTube. En esta oportunidad la hago desde la biblioteca, la sede de la biblioteca de el Banco de la República, acá en la ciudad de Santa Marta, para compartir con ustedes un nuevo tema muy interesante que lo contiene la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. En la carta dice en Romanos 14, capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si nos vamos al contexto de la palabra en este mismo versículo, parece ser que había una controversia entre los hermanos de la iglesia en Roma sobre qué se debía comer y qué no se debía comer. Si analizamos la historia de la cultura, en aquellos tiempos era costumbre de que algunos comían de lo sacrificado a los ídolos, y entonces pues esto era algo que era un gran inconveniente para la iglesia desde un punto de vista moral, de principio, de guardarse para el Señor. Entonces lo fundamental era, pues lo importante era más bien no preguntar, dice en alguna parte de la palabra el apóstol Pablo, de lo que te están dando a comer, porque bueno, si tú preguntas y te dicen esto viene de un sacrificio, pues lógicamente no lo vas a comer. Entonces habían algunos hermanos que se guardaban y no comían carne para no exponerse a comer de lo sacrificado a los ídolos. Otros no necesariamente comían de toda clase de carne, independientemente de que no tenía que ser necesariamente sacrificada a los ídolos. Por ejemplo, en este contexto que estamos analizando de Romanos, leemos en el capítulo 14, versículos 1 al 3, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, es decir, aquel que se guarda de los sacrificios o de comer cualquier clase de carne, o simplemente porque no le gusta la carne, entonces come legumbres, frutas. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así pues que la idea no se trata de juzgar al uno o al otro porque comiste o no comiste, que eres gordo, que eres flaco, que eres glotón, que eres bebelón. ¿Recuerdan ustedes que al Señor Jesús lo criticaban por estas cosas? Le criticaban porque era comelón y bebelón. Y él decía, pues me critican a mí porque soy comelón y bebelón y asisto a las reuniones, asisto a las fiestas, era para compartir la palabra. Pero también a Juan le criticaban porque ni comía ni bebía. Son las circunstancias, las situaciones que se presentan al interior de las diferentes sociedades, especialmente cuando se trata de guardar principios y preceptos de algunos dogmas religiosos. Pues en esta oportunidad el apóstol Pablo les está haciendo claridad de que no es necesario criticar al que come o al que no come, que había que guardar respeto por ambas posiciones. Pero nos llama la atención el mensaje que él envía y que deja muy claro en el sentido de hablar del reino de Dios. Es decir, se establece una diferencia de lo que es el reino de Dios, del comportamiento en el reino de Dios y lo que sucede en el sistema de este mundo. Y entonces él dice, el reino de Dios no es comida, el reino de Dios no es bebida, es justicia, paz, gozo en el Espíritu. Es decir, se vive en el reino de Dios una vida en el Espíritu, en donde no estamos pendientes de qué hay que comer. Ya habíamos compartido una palabra sobre este tema, ¿recuerdan?
que está en en San Mateo, capítulo 6. Las preocupaciones, como siempre, la gente se preocupa más por estos preceptos y principios dogmáticos, materiales, humanos, que las cosas espirituales, que las cosas naturales, que las cosas que son de Dios. Y el principio, el fundamento de Dios, el reino de Dios, no es pensar en estas cosas, no es comida, no es bebida, sino es justicia, es paz, es gozo, es alegría, es amor, es rendirle a Dios lo que Él se merece, porque Dios nos los ha dado todo. Entonces, allí en el reino de Dios no vamos a tener estas clases de preocupaciones. En el reino de Dios el Señor lo provee todo, el Señor lo da todo. Él nos suple de todas nuestras necesidades, pero por lo pronto no es comida, no es bebida, es justicia, es paz, es gozo, es amor en el Espíritu. Estamos viviendo una vida en el Espíritu. El reino de Dios, está hablando el reino de Dios hoy, el que está dado en el cielo. Recuerde que el reino de Dios ha de establecerse en algún día con la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo aquí en la tierra. En la segunda venida del Señor Jesús Cristo, el reino de Dios ha de establecerse aquí en la tierra. Pero mientras tanto, en el cielo, el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu. Así que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, en donde está el Señor Jesús sentado en el poder del Dios que Él le ha dado. Mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, y les invito a todos a reflexionar sobre este tema. Bendiciones para todos, y ya estaremos con un nuevo tema para reflexionar y hablar sobre el reino de Dios. Como dijo el Señor Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Chao, chao.